Iberoamericana. Para esta ocasión tenemos el placer de presentarle a la maestra Carla Rubio, que nos va a platicar algo sumamente interesante. El título de su ponencia es El talento tecnológico como origen y eje de la transformación digital. Antes de iniciar, les voy a leer brevemente su semblanza profesional. Carla es licenciada en Filosofía de la Universidad Iberoamericana y maestra en Dirección de Empresas por la Universidad Oberta de Cataluña. La tesina de Carla es en la licenciatura de Metáfora y Percepción, un diálogo entre una teoría de la metáfora y un caso psicoanalítico. Y el trabajo del fin del máster ha sido un estudio llamado El talento calificado en reclutamiento como base de la empresa digital. Comenzó su carrera profesional como educador en instituciones educativas y en organizaciones no gubernamentales, trabajando con grupos de diferentes edades, especialmente de primera infancia y preparatoria. Posteriormente inició su camino en reclutamiento de perfiles tecnológicos en Agile Thought. Actualmente es coordinadora de reclutamiento para las vacantes de operación en la nube, ciberseguridad y diseño. Bien, damos la bienvenida a Carla. Y Carla, te cedemos la palabra. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Emilio, y agradeciendo a todos por el espacio para hablar. Me siento feliz de estar de nuevo conectando con la Ibero, ¿no? Agradecer muchísimo al doctor Gamaliel por la invitación y sumarme a los aplausos por el crecimiento tan grande hacia la dirección de Ciencias, Artes y Tecnología en la universidad. Y pues primero me encantaría empezar por contarles de dónde vengo. Agile Thought es una empresa que hoy cotiza en bolsa y que el fundador estudió en la Universidad Iberoamericana, Manuel Senderos, ¿no? Y pues un poco la idea es conectar, ¿no? con esta parte que siempre que hay oportunidad de procesar a alguien de la Universidad Iberoamericana es sorprendente la conversión que hay hacia contrataciones. O sea, venimos de una gran formación, ¿no? Y ya se prueba en el mercado, ¿no? En la realidad. Entonces es algo de mucho apreciar y valorar, ¿no? De los formadores, de todo, de toda la estructura. Y pues bueno, lo que les quiero platicar hoy es acerca de la importancia, ¿no? de haber elegido justamente caminos en el mundo de la tecnología, ¿no? Porque al final esta es realmente el servicio, es lo que está vendiendo toda empresa tecnológica, ¿no? Mucho más allá de las herramientas, las personas que son capaces de aprovechar, ¿no? Todos estos recursos, ¿no? Entonces, justamente es este nivel de experiencia lo que va a posibilitar mantener el ritmo que está exigiendo la transformación digital, ¿no? Estamos hablando de una industria que está creciendo al 26% anual, ¿no? O sea, es una industria que va a valer pues ya trillones, ¿no? Cifras trillones de dólares de aquí a 5 años, o sea, se espera un crecimiento muy fuerte, ¿no? A pesar de lo que estamos viendo un poquito en la bolsa, ¿no? De que unas empresas muy fuertes, ¿no? Como Meta, Amazon, ¿no? Todas están bajando de una forma significativa. Bueno, aún así, ¿no? La proyección es que pueda seguir creciendo un poco porque hay una diferencia en el ámbito, ¿no? Entonces, pues básicamente yo lo que quisiera es contar cómo se vive internamente un proceso de reclutamiento, ¿no? Para poder compartir como pues herramientas para preparar y hacer el mejor desempeño, ¿no? En un momento que se decida, ¿no? Entrar en un proceso, ¿no? Con una empresa que tiene pues muchas implicaciones, ¿no? El tomar esa decisión. Entonces, básicamente, pues quisiera como poner el foco de esta plática un poco en las habilidades blandas, ¿no? Como un punto importante, ¿no? Durante estos procesos y también ir dando cuenta de todas las áreas que están involucradas, ¿no? En poder concluir un proceso con una empresa de forma exitosa, ¿no? Porque pues como muchas transacciones, ¿no? Finalmente un proceso de entrevista
tiene una parte de ventas, ¿no? Y de marketing muy, muy importante. O sea, es una oportunidad, ¿no? Es un primer encuentro, ¿no? O sea, una entrevista muchas veces no supone un antecedente, ¿no? Normalmente las empresas que piden un background check lo hacen después, ¿no? O sea, ya invierten el ciclo una vez que saben que tienen interés por esa persona, ¿no? Entonces, es ese momento, ¿no? Es una hora que tienes la posibilidad de encontrarte con un gerente, ¿no? De contratación, que seguramente también tendrá una relación, ¿no? Con la posición que tomes, ¿no? En la empresa, ¿no? Para poder presentarte, ¿no? Poder justificar el valor de tu trabajo y el poder demostrar, ¿no? Tu capacidad latente, ¿no? O sea, lo que ya puedes hacer en un momento y también la proyección, ¿no? A un futuro, ¿no? Entonces, esa hora, ese encuentro, es lo que también va a determinar, por ejemplo, la negociación del salario, ¿no? Entonces, ese desempeño que tú tengas pues te va a poner en una evaluación, ¿no? En un rango que va a abrir o cerrar la posibilidad de justo trabajar con ciertas bandas salariales, ¿no? Entonces, por eso creo que vale la pena hacer la preparación, ¿no? Previa a una entrevista en varios puntos, ¿no? Pero principalmente para llegar con la mente lista, ¿no? Para justo demostrar, ¿no? Todo este conocimiento, poder probar, ¿no? La capacidad, ¿no? Entonces, eso en cuanto a esta parte de la presencia, ¿no? En el momento. Luego también otra clave que considero que es importante, ¿no? Sobre todo en un mercado como el de la tecnología, que en este momento hay mucha más demanda que gente capacitada, ¿no? Para poder ejercer estos roles. Entonces eso, pues por supuesto que le da un poder de negociación muy fuerte, ¿no? A las personas que están en esta industria, ¿no? Entonces, creo que es importante hacer una investigación, ¿no? Del mercado, o sea, la inteligencia competitiva, ¿no? Saber qué bandas están manejando en diferentes tipos de empresa, ¿no? Para saber más o menos cómo llegar, ¿no? A ese punto cuando se va a negociar, ¿no? Y pues también otro punto, ¿no? Otro involucrado en el proceso es la parte psicológica, ¿no? La capacidad de vinculación con las diferentes instancias que se vayan presentando durante el proceso. Entonces, esto, uno por el fit cultural, ¿no? Porque seguramente durante el proceso te toca hablar con personas con las cuales vas a estar trabajando directamente o reportando directamente, ¿no? Entonces sí hay una parte de química, ¿no? Importante, y la entrevista es hacia los dos lados, ¿no? O sea, el candidato hacia la empresa, pero también el candidato es el momento que tiene para evaluar si le llama la atención o no esa cultura, esa dinámica, y también la entrevista es la oportunidad para hacer todas estas preguntas, ¿no? Acerca del tipo de dinámicas, ¿no? que hay dentro y poder pues hacer una averiguación que posibilite tomar esa decisión con certeza, ¿no? Entonces, pues, pues sí, ¿no? O sea, es un poco como entender las reglas internas, ¿no? De la cultura de cada empresa, ¿no? Y pues también, ok, que la empresa lo que va a estar buscando siempre es la calificación en la parte técnica, ¿no? O sea, obviamente va a buscar, pues, que se justifique, ¿no? El sumar a alguien, pero también lo que va a buscar es personas que busquen su desarrollo, sobre todo en la empresa, ¿no? Porque la empresa necesita esa estabilidad para poder crecer, ¿no? Al ritmo que sean sus planes, ¿no? Entonces, digamos que demostrar también esa ambición por desarrollar una carrera profesional dentro de una empresa también puede ser importante, ¿no? A la hora de evaluar a las posibilidades para tomar una posición, ¿no? Además que, por supuesto, digo, hay diferentes casos, ¿no? Pero creo que también cuando se decide optar por una empresa, ¿no? Entrar en una empresa, creo que también es muy importante mirar la proyección de crecimiento, ¿no? Entonces, pues es otro factor, ¿no? Para tomar en cuenta. Y pues la comunicación, ¿no? Va a ser clave, ¿no? El estar cerca, ¿no? Sobre todo, pues funciona diferente en cada empresa. En muchos casos son los reclutadores los que llevan esta relación antes de que se llegue al contrato,
pero el estar presente, el poder pedir, por ejemplo, retroalimentación va a servir muchísimo también para otros procesos, ¿no? Para poder ir guiando en dónde podemos enfocar, e incluso con las mismas empresas se puede volver a tratar, ¿no? En otro tiempo, y esto puede servir como pauta, ¿no? Para preparar. También porque entonces se demuestra un interés, ¿no? Y por lo tanto hay también como más interés por la empresa también de hacer las negociaciones o los acuerdos necesarios para posibilitar, ¿no? Ese contrato. Entonces, sí, ese estar en comunicación también puede abrir puertas, por ejemplo, a llamadas de preparación, ¿no? Antes de hablar con un cliente, ¿no? Muchas veces esas opciones solo se dan si el candidato lo solicita, ¿no? Si tocas la puerta. Entonces, pues sí, o sea, el estar cerca, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, en este intercambio las dos personas se tienen que beneficiar y las dos personas, o sea, las dos partes más bien, deben demostrar en este encuentro qué es lo que gana el otro, ¿no? Por decidirse por sí, ¿no? Y pues, digamos, hay ciertas actitudes que se amplifican, ¿no? La posibilidad de éxito y tiene que ver mucho con la cultura contemporánea, ¿no? O sea, concretamente en el ámbito laboral tecnológico, es mucho la metodología ágil, ¿no? El tipo de valores que se necesitan para poder llevar el ritmo del cambio, ¿no? Que implica la industria de la tecnología, ¿no? El poder soltar, el poder concentrarse, cambiar, ¿no? Todo este tipo de actitudes, ¿no? Entonces, dentro de esos valores, están, pues, por ejemplo, la curiosidad, ¿no? Que también creo que es principio para cualquier crecimiento, ¿no? Incluso algunos lo califican como la calidad principal para las gentes que llegan a muy altos cargos de liderazgo, ¿no? Esa como sí, ese gusto, ¿no? Y en el contexto de reclutamiento, pues sería la investigación, ¿no? Por la compañía. Es increíble hablar con candidatos que sí miraron, ¿no? A la empresa, ¿no? Antes de que te pueden decir algún dato o por qué te llama la atención, ¿no? Esa empresa, eso suma, ¿no? También, pues, conocer un poco alguna historia de éxito, ¿no? Que se le puede preguntar a las personas con las que se vaya hablando, o casos de negocio de éxito a partir del servicio que implementa la empresa, o sea, conocer, ¿no? A qué se está comprometiendo uno, porque también justo para lograr relaciones laborales duraderas, pues tiene que haber una conexión, ¿no? Con el proyecto, ¿no? O sea, algo que sea auténtico, ¿no? Entonces, pues sí, aparte de la flexibilidad, creo que también tiene que ver el entusiasmo, ¿no? O sea, ahorita hace 2 días salió un contrato de una persona que lleva en proceso 4 meses y por situaciones ajenas o sea, es muy complejo lo que implica una contratación, unas veces porque cambió la descripción de la vacante, entró en renegociación con el cliente, o sea, situaciones, ¿no? Le tuvimos que decir que no varias veces y por fin se dio el contrato, ¿no? Y entonces se agradece muchísimo ese entusiasmo, ¿no? De a pesar de haber tenido muchas dificultades en el proceso, que se dé la relación, ¿no? Luego también la flexibilidad, ¿no? Es otra característica. O sea, tengo también otro ejemplo, el actual director de todo aseguramiento de la calidad de la empresa, que pues estamos hablando que son como 400 personas, ¿no? Que están a su cargo. Él se había inscrito al programa de internos, ¿no? En Agile Thought, en la empresa. Se había inscrito a desarrollo y se equivocó, no sé qué pasó, que acabó entrando a calidad y pues ahí está, ¿no? O sea, esa flexibilidad acabó en un resultado muy, muy interesante, ¿no? Entonces, también tenemos, por ejemplo, la creatividad, ¿no? Esta es la calidad mejor valuada para los trabajos del futuro, ¿no? Y esto se puede ver entrando a Meta, por ejemplo, si quieres buscar trabajo, no dice trabaja con nosotros, dice crea con nosotros, ¿no? Entonces, pues va a ser justamente si viene un cambio tan rápido en los roles, en las formas de hacer, en las tecnologías, pues va a ser las personas, ¿no? Que sean capaces de crear interrelaciones poco usuales, proponer, ¿no? O sea, este tipo de personas, ¿no? Van a funcionar muy bien yo creo que en cualquier industria, ¿no? Pero en la tecnología, pues estás siempre sumamente ligado a lo que es humano, ¿no? Que es, pues, eso que nos diferencia, ¿no? De lo que no puede hacer la tecnología. Y pues también, obviamente, es el tema del aprendizaje constante,
¿no? O sea, tenemos pues un ritmo de cambio muy, muy fuerte, entonces pues el interés por mantenerse en la vanguardia, ¿no? O sea, conociendo las últimas propuestas, pasa mucho, por ejemplo, que nos llegan a pedir un perfil de una tecnología muy reciente, que a lo mejor en México hay solamente 10 empresas que ya la están manejando y con suficiente tiempo, a lo mejor unas 4, entonces personas calificadas en esa tecnología, a lo mejor hay 5 en todo el país, ¿no? Entonces hay muchas posiciones que no es que se necesite cubrir exactamente con ese requerimiento, ¿no? Sino que tiene que ver mucho más con personas que sean capaces de aprender rápido, ¿no? Crear asociaciones entre lo que ya sabe hacer y poderse adaptar, ¿no? A roles incluso de gerencia, ¿no? Sin tener ya el manejo sobre esa tecnología o esa característica específica, ¿no? Entonces, pues es fluctuante, ¿no? O sea, cómo va funcionando. Y pues también mucho la persistencia, ¿no? Porque pues entrar en un proceso de reclutamiento es, o sea, buscar trabajo es un trabajo, o sea, toma mucho, mucho tiempo, ¿no? Estar en esto y toma también muchos rechazos, ¿no? O sea, y por muchas razones, o sea, no tiene que ver necesariamente con el desempeño en una entrevista, ¿no? O sea, pueden haber 1000 factores afectando. Entonces, creo que entrar en procesos vale la pena como entrenamiento, ¿no? O sea, como por conocer diferentes métodos de examinación, diferentes justo culturas empresariales, diferentes, o sea, sirve, ¿no? Toda esta experiencia sirve y también para llegar un poco más tranquilo a siguientes momentos y resiliencia, ¿no? Ante el no, ¿no? Entonces yo diría que esas son como un poco pues sí, la actitud como que más funciona, ¿no? En este mercado. Y luego, bueno, también hay una parte importante de la construcción de una red, ¿no? Entonces, si hay empresas que llaman la atención, pues es bueno conectar, ¿no? Digo, si es desde lo virtual, desde las plataformas, con los reclutadores o justo los gerentes, ¿no? Para ir viendo los movimientos, ir viendo cuando hay una vacante, incluso pues comenzar un diálogo, ¿no? Para que eventualmente cuando se necesite el movimiento, pues ya haya como una puerta de entrada. O sea, siempre es mucho más fácil, ¿no? Cuando conoces a alguien dentro que puede ir con la persona, ¿no? Que sabe qué posición está, que a lo mejor no está pública o que se está gestionando con un proyecto, o incluso ha pasado de personas muy talentosas, ¿no? Que las entrevistan y no existe la posición y se crea la posición para tener a esa persona en la empresa, ¿no? Entonces, pues hay situaciones interesantes, ¿no? Que pasan en reclutamiento. También, pues obviamente en lo presencial, ¿no? Se puede crear, ¿no? Mucho esta red. Y pues sí, o sea, siempre aprovechar los encuentros, por ejemplo, con reclutamiento, para dar toda la información que se pueda, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor para la posición concreta a la que se aplicó no es el mejor fit o ya se va a cubrir con otra persona o se va a cerrar, pero si se sabe también acerca de otras habilidades, se puede, o sea, teniendo toda esta información es mucho más fácil alocar en otros lugares también, ¿no? Entonces, pues sí, esa parte de expresar, ¿no? Lo que se pueda, ¿no? Entonces, sí, o sea, tecnología exige nuevas prácticas, ¿no? Para poder mantener a la innovación en el centro, en el eje, y pues justamente va a ser esa compatibilidad, ¿no? Entre el individuo y la empresa, o sea, lo cultural, que en muchas empresas me atrevería a decir que es igual de importante que el conocimiento, por lo menos en Agile Thought, es 50% lo técnico, 50% la evaluación general, que es meramente culture fit, ¿no? O sea, es la conexión. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, tenemos o sea, la transformación o sea, es en sí un acontecimiento, ¿no? O sea, lo digital vino a romper, digamos, la historia humana, o sea, ya no podemos regresar a actuar o a vivir como si no existieran todas estas herramientas, ¿no? Y ya tampoco podemos continuar, ¿no? Viviendo sin ellas, o sea, todas las empresas que no tomen la opción de transformarse digitalmente son empresas que van a acabar desapareciendo, porque la inteligencia que te da
pues el análisis de datos, la inteligencia artificial, o sea, todas estas herramientas te logra afinar las perspectivas de una manera que sepan tomar decisiones mucho más asertivas y profundas, ¿no? Entonces, ya la transformación digital vino a cambiar desde cómo hacer los negocios, ¿no? Cómo tomar las decisiones y también a seguir optimizando cómo seguir diferenciándote, ¿no? Diferenciando el producto o el servicio de lo que hay, ¿no? En el mercado. Entonces, pues sí, o sea, cómo funciona en talento es mucho anticipando la necesidad de contratación, ¿no? Y aquí hay otra parte que es fluctuante. Hay muchas vacantes que ya están vendidas, ¿no? O sea, que ya son parte del proyecto, sobre todo esta es una consultora, ¿no? Que presta el servicio a otros clientes, ¿no? Pero muchos proyectos no están vendidos, o sea, es hasta que se presenta el panel o al equipo que estaría elaborando ese proyecto que el cliente va a decir si quiero el proyecto o no, ¿no? Entonces, pues es como fluctuante, ¿no? También cuando, por ejemplo, dicen vamos a necesitar 20 personas de este perfil, pues empieza a construir una pipeline, ¿no? Y a lo mejor esos 20 llegan en 3 meses, pero ya se va construyendo una base. Entonces hay procesos que pueden durar mucho tiempo. Yo he tenido procesos de que del día de la primera llamada al contrato fueron 3 días, ¿no? O sea, depende mucho de las necesidades, ¿no? De lo que esté pasando, ¿no? O sea, hay veces, pues obviamente también bajas en la empresa, hace que se necesite sustituir mucho más rápido que si es un proyecto anticipado, ¿no? O sea, hay muchos factores. Y bueno, pues otro punto que es importante y que no todos lo toman, ¿no? O sea, hay muchos entrevistadores en tecnología que lo hacen con cámara apagada, ¿no? Pero hay otros que sí lo valoran y yo pienso que también hay algo importante que se lleva a cabo en la voz, ¿no? En la presentación, sobre todo en posiciones de liderazgo, ¿no? Entonces, si se sienten cómodos, pues les invito a prender la cámara, ¿no? En las entrevistas. Y pues sí, o sea, básicamente, ok, me gustaría también revisar cuáles son los puntos en donde usualmente se llegan a cuestionar las personas a cambiar, ¿no? De trabajo. Es una nota de Harvard Business Review, ¿no? Y digamos los factores principales que identifica es que una persona busca el cambio cuando hay expectativas poco realistas, ¿no? Entonces también ahí las empresas tienen que tener mucho cuidado con la imagen que proyectan, ¿no? Porque entrar a una empresa y que no sea nada de lo que parece, pues obviamente acaba rompiendo esa lealtad, ¿no? Con la empresa. Luego también otro factor es cuando hay una incapacidad por comprender cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, el no entender de qué se va exactamente el rol, ¿no? Que se tiene. Luego hay también temas de una mala comunicación, ¿no? Sobre todo con supervisores, eso también tiende a romper. Luego una falta justo de pertenencia y de ahí la importancia de la cultura, ¿no? Y pues te puede también pasar que las habilidades que la persona tiene no son las adecuadas para esa vacante, lo que lleve a buscar el cambio, el no poder ver cómo el trabajo que uno hace está vinculado con el objetivo de la empresa, ¿no? Entonces el poder conectar nuestro trabajo con la empresa es también muy importante. Y pues sí, en general estar desconectado, ¿no? Entonces, pues, ok, es importante, sobre todo si se está buscando activamente, pero yo diría en general, estar en todas las fuentes de reclutamiento en México. Me atrevería a decir que es OCC y LinkedIn, las fuentes principales. LinkedIn para vacantes un poco más técnicas o complejas, pero digamos, tener una buena presentación, sobre todo poniendo las palabras claves, ¿no? Porque así es como buscamos los reclutadores, poniendo las tecnologías concretamente. Entonces, todas las que se manejen, mencionarlas, porque así es como va filtrando el buscador, ¿no? Lo que nos va mostrando. Entonces, sí, eso es importante, el perfil. Digo, hay mucha gente que no tiene un perfil actualizado y son fantásticas, personas, ¿no? Pero usualmente vamos a contactar al que pareciera tener mejor fit, ¿no? Y pues bueno,
otro tema también importante para el tema del crecimiento, ¿no? En una empresa, las promociones normalmente se buscan internamente, ¿no? O sea, cuando hay una posición, es por varias razones. Uno, porque por supuesto que es una gran forma de retener, ¿no? Pues a las personas en la empresa, ¿no? La posibilidad de ver que sí hay un crecimiento, ¿no? Y luego también porque por supuesto que es mucho más, o sea, es menos costoso reclutar internamente que salir, ¿no? Al mercado, y también es una decisión con mucho más certeza, ¿no? Cuando ya conoces a alguien, cuando ya se sabe la calidad del trabajo, ¿no? Apostar a alguien que hubieron a lo mejor 3 horas de intercambio, ¿no? Durante un proceso, ¿no? Entonces, sí, también eso es importante, ¿no? Ver el camino, ¿no? Y sí, y tocar las puertas, ¿no? Sobre todo si conocemos a personas, uno, porque nadie te va a contar mejor cómo es una empresa realmente que pues alguien en quien confías, ¿no? Y también porque está probado que personas que vienen con recomendación, o sea, referidos, por mucho tienen un mejor desempeño en las entrevistas que personas que entran en proceso por otros métodos, ¿no? Entonces, pues sí, esa es una buena opción. Y pues sí, también para la búsqueda de trabajo también, pues aprender las búsquedas booleanas, ¿no? O sea, diferentes conectores lógicos que excluyen o incluyen ciertos términos para ir dando con un trabajo que pueda ser interesante, ¿no? Y se pueden hacer cadenas muy complejas de búsquedas, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente también si se va a entrar a procesos, creo que vale la pena mirar, ¿no? Acerca de pues, las tendencias, ¿no? En reclutamiento, porque eso puede dar una perspectiva acerca de las aproximaciones, ¿no? A tener con una empresa justo las plataformas para utilizar, ¿no? Entonces, sí, te puede acercar al comportamiento real, ¿no? Del mercado, ¿no? Entonces, básicamente, reitero, es súper importante llegar con la mente preparada. Creo que también sirve mucho pedir consejos, ¿no? O sea, justo los reclutadores normalmente trabajamos un tiempo con un gerente, ¿no? Entonces, pues conocemos el estilo, ¿no? O sea, yo tengo, o sea, ahí tengo hay un gerente que dice mínimo 1 hora, ¿no? Para sus entrevistas, y de verdad es un nivel de intensidad que, o sea, que es porque quiere ahondar bien en todos los puntos, no es que tenga que tener todo bien, ¿no? Pero es nada más para tener una métrica. Y luego tenemos, por ejemplo, al director de ciberseguridad, que sus entrevistas duran 15 minutos, sea buenísimo o sea malísimo, ¿no? Y así es su proceso, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de datos pueden servir para también ir más tranquilo, qué esperar o cómo preparar, ¿no? O sea, saber si que vas a tener un tiempo muy cortito, pues llegar concreto, ¿no? En cómo resaltar, ¿no? O sea, saber la preparación, siempre pedir la descripción de la vacante para que la preparación justo se pueda enfocar hacia esas tecnologías que están buscando evaluar, ¿no? Entonces, para que se aproveche muy bien, ¿no? Ese tiempo. Y pues sí, ¿no? Entonces, básicamente, sí, o sea, es sí, hacer una buena investigación, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo que hay polémicas, ¿no? En la tecnología, o sea, por qué de repente se aceleró el crecimiento, ¿no? Con la pandemia de una forma, o sea, mucho más que en un periodo muy, muy fuerte, ¿no? De tiempo, de repente en 2 años muy, muy fuerte, y luego al revés, ¿no? Entró en una espiral hacia abajo, sobre todo en social media, ¿no? Pero bueno, o sea, la apuesta es porque siga creciendo, ¿no? Bastante la industria, ¿no? O sea, hay temas también un poco desconcertantes, ¿no? Como los layoffs, ¿no? Que están viendo, pues ahora que hubo en Meta, en Twitter, ¿no? En Lyft, ¿no? Que es una forma, ¿no? De hacerlo, no necesariamente todas las culturas empresariales toman ese tipo de decisiones para balancear el valor de la acción en la bolsa, ¿no? O sea, hay otras estrategias, ¿no? Pero pues yo diría que
que sí, que en la búsqueda de una empresa sería interesante revisar qué es, cómo quieres crecer, ¿no? Porque hay empresas que justo se enfocan mucho más en la juventud, muchas empresas que dan mucha responsabilidad rápido, con KPIs muy fuertes, ¿no? Desde el principio hay empresas con ambientes muy divertidos y que justamente dan mucho espacio a la creatividad y comprenden, ¿no? Que el método de trabajo de las personas creativas no es igual a de mentes más estructuradas, ¿no? Entonces también las métricas se ajustan, ¿no? A ese tipo de formas, ¿no? Pues hay empresas muy complejas, ¿no? Por ejemplo, ciertas consultoras, ¿no? Que son proyectos muy especializados, ¿no? Hay empresas que te dan mucho empuje a crecer, hay empresas que dan espacio para, pues, como la investigación, ¿no? O sea, hay de todo, ¿no? O sea, hay empresas muy ágiles, o sea, y que van en un ritmo muy acelerado. Hay empresas con talento muy alternativo, ¿no? O sea, y que también justo por ser tan eclécticos hay disrupciones, ¿no? Muy, muy rápido. Y pues obviamente también el tamaño, ¿no? Del negocio afecta, ¿no? En cómo se va a percibir esta cultura, cómo se aprecia la figura de un emprendedor, ¿no? Entonces son varios factores que pueden influir en el proceso. Y pues sí, eso era lo que les quería compartir. Gracias, Carla, muy interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Si alguien quiere responder a algún comentario, alguna observación, los escuchamos. Bien, yo tengo una pregunta, Carla. En la Ibero nos hemos estado enfocando últimamente, y sobre todo en esta nueva revisión del plan de estudios, en el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario. ¿Esto qué impacto tiene el que una persona sea capaz de elaborar interdisciplinariamente en otra compañía con personas de otras, pues no solamente de otras culturas, incluso de otros idiomas y de otras profesiones, ¿verdad? Justo, o sea, mil gracias por la pregunta, Emilio, y creo que lo interdisciplinario es clave en la evolución, ¿no? O sea, justo creo que también los avances históricos más grandes ha sido cuando se ha podido apreciar el objeto de estudio desde varias perspectivas, ¿no? Entonces, trabajar en equipos interdisciplinarios obviamente justamente implica grandes habilidades de comunicación, ¿no? De también flexibilidad mental y apertura para ir negociando y creando juntos una forma más integral, ¿no? De mirar las cosas. Sí creo que en tecnología es muy común tener equipos interdisciplinarios culturalmente, ¿no? O sea, por lo menos en Agile Thought estamos en 5 países, ¿no? Entonces la junta cambia el idioma según los presentes, ¿no? Y por supuesto que hay costumbres muy distintas, ¿no? Que también afectan en las reglas del juego, ¿no? De cómo se va a llevar la interacción, ¿no? Y ahí también hay un crecimiento muy rico, ¿no? Al encontrarte con lo otro, con lo diferente y en poder construir juntos, ¿no? Una perspectiva que permita integrar, ¿no? Holísticamente las prácticas, ¿no? O sea, justo nos pasa con el equipo de Argentina que dicen, ¿cómo le escriben por WhatsApp a los candidatos? Aquí haces eso y a la próxima o sea, que no, que eso es una invasión terrible y aquí es la forma más exitosa, ¿no? Entonces, sí es interesante ver qué funciona en un lado, qué funciona en otro y también para dar ideas, ¿no? De otras puertas que se pueden tocar, ¿no? Entonces, sí, o sea, y sobre todo, por ejemplo, en Agile Thought tenemos 7 áreas, ¿no? Entonces, hay también posibilidad de crecer hacia otras disciplinas, que eso también es muy divertido y una parte muy atractiva para ciertas personas, ¿no? O sea, el poder iniciar un camino y después seguir explorando hacia otras ramas, conociendo otras formas de trabajo, ¿no? Y pues los equipos también son pues de profesiones muy distintas, ¿no? Tienes al product owner con los developers, los de quality assurance, y cada uno tiene una mentalidad muy distinta, ¿no? Y están juntos
moviendo, ¿no? Al proyecto. Entonces es interesante. Bien, gracias. El doctor Eduardo Gamarel tiene una pregunta. Sí, muchas gracias, Carla. Muy interesante saber tu punto de vista, ¿no? En tu trabajo como reclutadora. Yo quisiera preguntar, ¿cuál es el perfil de que cuesta más trabajo reclutar, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas especialidades que están teniendo gran auge y que es muy difícil, como decías, encontrar los perfiles más adecuados? Y segundo, se tiene la impresión de que este tipo de trabajos es mayoritariamente para una población joven, ¿no? Que quizás ellos sean los que entiendan más de las tecnologías actuales. ¿Eso es cierto, en general, o solamente es un mito? Y y pues finalmente, ¿qué recomendarías tú a los estudiantes, sobre todo los que están participando en carreras de tecnología? Quizás a lo mejor también es otro mito, ¿no? Que quizás son gente de cómputo o gente de cuestiones de diseño interactivo, ¿no? Aquí tenemos a Juan Donoso, pero a lo mejor nos llevamos una sorpresa saber que pues, no necesariamente tienes que estudiar estas carreras, sino que a lo mejor otros campos también están entrando en estas áreas con gran éxito. Increíble. Muchísimas gracias, Gama. Y bueno, ok, en la primera, en las vacantes de mayor dificultad, creo que me vienen a la mente 3 posiciones. Una es Ruby on Rails. Es difícil encontrar, no hay gente, ¿no? Mucha gente que lo está haciendo y las personas que lo están haciendo no es tan fácil, ¿no? Convencerlas de un cambio, justamente al haber menos personas disponibles, pues también, o sea, hay muchísima más competencia, ¿no? Y hay que ofrecer pues también algo que haga, considerarles la posición. También es compleja DevOps. La DevOps, de repente puede, o sea, sí hay muchas personas que lo hacen, pero hay veces que piden cierta nube, ¿no? Entonces eso puede volver un poco más compleja la búsqueda. Sí creo que en general esa la consideran difícil. Automation, esa es otra que, digamos, la conversación del reclutador es una que viene difícil. Yo diría que sí hay en México, que sí hay personas, o sea que sí es una vacante viable, ¿no? Para reclutar. Y ahorita tuvimos una vacante justo de ciberseguridad, ¿no? Que estuvo abierta 90 días y procesamos a más de 30 personas para ese vacante, ¿no? Y presentamos al cliente y no se podía, ¿no? Y en esa vacante pasó algo muy interesante. Los 2 finalistas que tuvimos, uno tenía toda la calificación técnica excelente, pero la parte de soft skills no, fue lo que no convenció al cliente. Y luego teníamos al otro candidato que era lo contrario, que digamos estaba valorado en un nivel menor a lo que necesitaba el cliente, pero era tantas sus ganas y tanto su interés que los directores de la empresa dijeron, preséntenselo, ¿no? Entonces fue interesante cómo se cerró esa vacante, ¿no? Y pues en cuanto a la edad, yo diría que es que por supuesto que la experiencia da muchísimo, ¿no? O sea, y eso es algo de lo que más me gusta del trabajo de reclutamiento, es hablar con una persona que lleva 15 años, ¿no? Especializándose en su profesión y en crecimiento. O sea, hay tanto que aprender, tanto teóricamente como de la persona, ¿no? O sea, del desarrollo humano, de la calidad humana, ¿no? O sea, yo creo que la posibilidad para personas con edad está, ¿no? O sea, o sea, digamos, no es un criterio, o sea, nosotros no decimos Luis 54 años cuando presentamos un candidato, ¿no? O sea, incluso LinkedIn para reclutadores tiene una función que puedes quitar el nombre, ¿no? Y puedes quitar ciertas características para que no haya el sesgo, ¿no? Por cualquiera de estas cuestiones, por lo menos en Agile Thought, creo que no hay un sesgo por este punto y al contrario diría, pues toda esa experiencia
es pues lo que pone, es la diferencia de alguien que va empezando una carrera y alguien que está más evolucionado. Claro que es una pirámide, ¿no? O sea, hay muchas más posiciones junior que conforme va subiendo, ¿no? Ya pues directivo hay 1, principal hay 3, ¿no? O sea, es como, pues eso es lo que a lo mejor hace más difícil, ¿no? Que ya es más, son menos las posiciones cuando subes más, ¿no? Y pues en cuanto a los estudiantes, o sea, en tecnología hay muchísimas personas que no tienen un título profesional y que califican en niveles muy altos en tecnología. Entonces, y que, o sea, sí es una pregunta, ¿no? Que nosotros tenemos, pero la tenemos únicamente porque si el cliente o la empresa requiriera que esa persona se moviera a Estados Unidos, sí necesitamos una cédula profesional para tramitar la visa, ¿no? Pero no es por otra razón que lo preguntamos, ¿no? O sea, yo creo que realmente se trata más bien del trabajo, ¿no? Que haya hecho la persona por conocer, ¿no? Esa, pues su área de expertise, ¿no? Bien, Pamela tiene una pregunta, Pamela Rubio. Sí, yo tengo una duda. A la hora de estar seleccionando currículums, ¿qué factores te harían descartar a un candidato de inmediato y cuáles te harían, pues te llaman la atención como para así entrevistarlos? Perfecto, gracias Pame por la pregunta. Pues algo que yo sí me fijo siempre es la duración, ¿no? En los empleos, porque el dar la puerta de entrada a una persona que no va a tener un compromiso a largo plazo es algo que tiene un costo grande para la empresa, ¿no? Porque hay una curva de aprendizaje, ¿no? Que es tiempo que la persona no necesariamente va a estar al 100 de su productividad, ¿no? Entonces, pues sí, sí, o sea, sí ese es un factor que a mí en lo personal sí, aunque en la llamada pueda parecer una gran persona, sí me entran dudas y también porque un gerente no le va a encantar que le presentes una persona que ha tenido los últimos 3 trabajos con menos de 8 meses de duración, ¿no? O sea, no es lo que se busca, ¿no? Entonces eso sería uno. Em, Otro factor que influiría, pues dependiendo creo que tiene que ver más bien de lo que estemos necesitando, ¿no? Porque si estás buscando una posición senior y es una persona que aunque sea increíble en las herramientas que maneja, a lo mejor no tiene más de 2 años de experiencia. Entonces, en ese caso, lo que haría sería moverlo a alguna carpetita para una posición de menos expertise, pero a lo mejor en ese momento no le haría la llamada, ¿no? Porque hay que enfocarse, ¿no? Primero en cubrir la vacante. Entonces, pues sí, el nivel de la experiencia sería otro factor para descartar, no definitivamente, ¿no? Pero, y pues la afinidad, ¿no? Entre el CV y lo que se está buscando, ¿no? Porque igual puede haber un CV maravilloso, pero que no tenga nada que ver, ¿no? Con lo que se necesita y que pasa mucho cuando se publica una posición, a lo mejor te llevan 100 CVs, de los cuales 30 realmente aplican, ¿no? Para la posición. Entonces, esa es otra. Bien, gracias. ¿Alguien más? Pamela, ¿alguna otra pregunta? No, ya, muchas gracias. Ok. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna observación, alguna otra pregunta? Bien, yo voy a hacer una pregunta más. Pamela, en la especialización, muchas veces uno se especializa con alguna herramienta, alguna técnica a lo largo del tiempo en una empresa, obviamente, enfocado con un cierto tipo de resultados. Y obviamente el ritmo que nos está llevando los cambios tecnológicos actuales hace que esas herramientas no solamente cambien, sino que literalmente desaparezcan, ¿no? En ese momento, esas personas que eran los super especialistas en esas herramientas, pues quedan en el aire, porque pues ya no tienen su herramienta o ya no tienen en qué aplicar ese grado de especialidad. ¿Qué posibilidad tienen esas personas en la competencia laboral actual? Ok, sí llega a pasar, por ejemplo, me viene el caso de un COBOL, ¿no? Que ahorita ya no se utiliza la herramienta. Le pregunté al director, o sea, tiene tanto tiempo trabajando, suena increíble, ¿no?
me dice, son 6 meses para que alcance el seniority en esta herramienta. O sea, es toda esa otra experiencia es nada más migrarla y conectarla con cómo funciona la más actual herramienta, ¿no? Y creo que esto también es un factor muy importante en la decisión de una persona de entrar en una empresa u otra, ¿no? O sea, qué tipo de tecnologías maneja la empresa, ¿no? Porque pues los candidatos también quieren estar practicando las últimas herramientas, quieren estar aprovechando pues la oportunidad de volverse fuertes en eso que sí se va a estar cotizando, ¿no? En el mercado, pero yo creo que sí, ¿no? O sea, que obviamente va a ser un poco más difícil, porque a lo mejor no todo mundo de entrada va a estar abierto a considerar a alguien que maneje una tecnología distinta, pero creo que tiene que ver aquí mucho con la capacidad de argumentación, ¿no? Con la capacidad de defender tu posición y tu capacidad, ¿no? Para migrar, ¿no? Entonces, o sea, yo diría, si se aplica a una posición, el consejo número 1, también escribirle directamente al reclutador, ¿no? Porque eso puede dar como un poquito de prioridad, ¿no? En quien entra en proceso antes. Y 2, si hay una diferencia entre tu habilidad y lo que solicita la vacante, explicar cómo sí, ¿no? Porque entonces, pues la persona encargada del vínculo, a lo mejor ya le viene la pregunta de decir, oye, y si pregunto si sería viable entrevistar a alguien con esta otra herramienta, ¿no? Entonces creo que ahí sí tiene que ver con también las soft skills, ¿no? La capacidad de buscar cómo entrar, ¿no? Bien, Sí. gracias. Rodrigo Rubio tiene una pregunta. Rodrigo. Aquí estoy, perdón, estaba tratando de buscar el botón del mute. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Hola, mi pregunta es, ¿qué tipo de seguimiento hacen después de que se realiza una contratación? O sea, tiempo después para saber si la persona que encontraron sí ya está cumpliendo lo que la empresa buscaba. ¿Cuánto tiempo después es el momento correcto para hacer ese check? Claro, muchas gracias. Pues mira, el periodo en Agile Thought sí hay un periodo de prueba de 3 meses, ¿no? Entonces, antes de tener un contrato permanente, ya se tuvo que haber probado resultados, ¿no? O sea, que sí se es apto, ¿no? Para la posición. La métrica que he visto un poco en la literatura de reclutamiento es que no debe pasar de 1 año de una persona que no sea válida para la posición, ¿no? Entonces, si pasó el primer filtro, máximo 1 año, creo que también la capacidad de medir va a depender mucho también de la tecnología, ¿no? Que tenga la empresa, los registros, o sea, justamente creo que hay una diferencia, ¿no? Entre la percepción y comparar con un registro, ¿no? De los hechos, ¿no? Entonces, creo que ahí sí depende de la dirección de cada empresa si se está haciendo un seguimiento adecuado acerca de qué casos de éxitos hay y quiénes fueron las personas que avalaron la entrada, ¿no? Porque justamente ahí también una importante correlación por ejemplo, en las personas que se seleccionan para el primer filtro, ¿no? O para todos los filtros, ¿no? Para las entrevistas. O sea, es mucho mejor tener un equipo muy pequeño, pero muy bien preparado para hacer esto y que además reciba una retribución por estar haciendo las entrevistas, que es un trabajo aparte de su posición de gerencia, ¿no? Pero que justamente sean personas que ya hayan probado, que tuvieron un buen feeling, ¿no? Porque al final es una apuesta, ¿no? El decir que sí, ¿no? O sea, hay personas extraordinarias, ¿no? En el momento de entrevistar y que no tienen nada que ver con el día a día, ¿no? Y al revés, ¿no? Pasa también muchísimo en la tecnología. Hay varias personas introvertidas, ¿no? Que a lo mejor tienen dificultad de expresar sus conocimientos en la entrevista y luego entran y es extraordinario el trabajo, ¿no? Entonces, pues se necesita también que los entrevistadores no tengan un sesgo muy fuerte, ¿no? O sea, digamos que se hayan trabajado como personas para poder como eliminar estos posibles sesgos y que también hayan desarrollado una buena
capacidad, ¿no? Para calificar, ¿no? Porque al final, pues es filtro, ¿no? O sea, es una depuración hasta que se llega a la persona que se le va a ofertar, ¿no? Gracias, Carla. Bien, gracias. Joaquín Gutiérrez, ¿tienes una pregunta? Ok, la mando por chat. La mando por chat. Sí, la pregunta de Joaquín dice, ¿cuál consideras que es el soft skill más valioso en una persona al ser reclutado, especialmente en puestos en tecnología? Ok, bueno, yo soy humanista, ¿no? Entonces, mi apuesta está 100% en la creatividad, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que tiene que ver mucho con mentes originales, ¿no? O sea, mentes capaces de crear reinterpretaciones, ¿no? Todo el tiempo y que el sumar esa persona al equipo suponga generar energía, ¿no? O sea, una persona que no venga pues a crear conflicto, ¿no? O sea, una persona que al revés, que venga a refrescar la mirada, ¿no? Que eso también ayuda muchísimo a los equipos, ¿no? O sea, que entren personas a la empresa también aumenta el nivel de felicidad y de retención de los empleados, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo que sí, desde mí, para mí, tiene que ver mucho con la calidad humana, al final. Uh-huh. Sí, bien, gracias, Carla. ¿Alguien más? ¿Una pregunta más? ¿No? Ya damos por terminada nuestra sesión. Ok, bueno, pues no resta más que agradecerle a Carla por esta valiosísima plática e información que nos ha proporcionado. La Universidad Iberoamericana y el Instituto de Investigación Aplicada te concede esta constancia. Carla, te haremos llegar más tarde en físico y pues muchas gracias por habernos participado con toda esta información que ha sido de muchísimo interés y de mucha importancia para todos nosotros. Gracias y gracias a todos por asistir. Bienvenidos todos a la universidad. Gracias. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Me voy a... Gracias, Carla. Gracias. Muchas gracias. Mil gracias. Muchas gracias, Carla. Gracias. Una linda tarde a todos. Bye a todos. Hasta luego. Gracias, Carla.